Muy buenas, mis apreciados amigos y hermanos de los 6 continentes de habla hispana. Es un gran gozo y alegría para mí permitir que el Señor me utilice en este momento para ser portador de este mensaje. Y queremos hablar de un tema no común que tiene que ver con el número 40. Oramos. Padre nuestro, gracias te damos en este día por la vida, por tu amor, por tu misericordia y pedimos que tú nos dirijas, que nos conduzcas a través de estas páginas sagradas de tu Santa Biblia para que podamos comprender y al mismo tiempo nuestros amigos puedan entender el mensaje de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento queremos hablar del número 40 y es un número que aparece más de 100 ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Por ejemplo, el diluvio, ¿cuánto tiempo duró? La Biblia dice en Génesis 7:12, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Así que el número 40 está relacionado con dificultad, con crisis, pero Dios siempre al final de los 40 días tiene una solución para su pueblo. Noé le creyó a Dios y estuvo dispuesto a permanecer 40 días en la noche y en el día y los 150 días el año y más de un mes que duró las aguas en llegar a su nivel. Isaac, el hijo de Abraham, tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Si bien es cierto, no son 40 días, pero el número 40 tiene una relación. Génesis 25:20. También Esaú cuando contrajo matrimonio con Judith en Génesis 26:34. Moisés guió al pueblo de Israel 40 años por el desierto hasta la tierra prometida y pasó 40 días en oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas del pacto, las tablas de la ley. Eso lo menciona Deuteronomio 9, versículo 9 al 11. De Moisés reza la Biblia que vivió 120 años en Deuteronomio 34, versículo 7. En Hechos 7, 20 al 24. 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en la tierra de Madián y 40 años de travesía por el desierto. Los 12 espías de Israel exploraron la tierra de Canaán durante 40 días, nos relata el libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Los que cometían un exceso y eran castigados no debían recibir en ningún caso más de 40 azotes para evitar
que aquel compatriota sufra un castigo demasiado duro y se sienta humillado según el Antiguo Testamento. Jesús también fue azotado 40 azotes menos uno, y allí vemos la relación en la aplicación de los azotes. Cuando el pueblo de Israel se sintió desafiado por Goliat, el gran gigante desafió a los israelitas por espacio de 40 días. Primera de Samuel 17:16, hasta que finalmente fue vencido por David. David reinó 40 años en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 11. El mismo tiempo que su antecesor Saúl, Hechos 13:21, y que su hijo Salomón, Primera de Reyes 11:42. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb. Primera de Reyes 19:8. Jonás, el gran profeta de Dios y el que tuvo más éxito en la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, llegó a Nínive con un mensaje y decía: Nínive será destruida a los 40 días. Jonás 3, versículo 4. Y cada uno de estos textos nos mencionan episodios que tienen que ver con eventos extraordinarios. Jesús fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Lucas 2:22, tal como mandaba la ley en Levítico 12. 40 días Jesús pasó en el desierto, Mateo 4:2, y tras su crucifixión, el tiempo en el que se apareció a sus discípulos fue precisamente de 40 días. Hechos capítulo 1 y el versículo 3. Antes de la transfiguración, es por lo tanto un hecho evidente el tener en cuenta el sentido del número 40 que se halla en la base del Antiguo Testamento. La referencia bíblica el número 40 son los 40 años pasados en el desierto por el pueblo de Israel. No solo por Moisés, también habla de los 40 días que estuvo Elías en el monte Horeb. El 40 es un número que representa la idea de un cambio al final de un ciclo y del comienzo de otro. El número 40 representa un tiempo de aflicción, un tiempo de dificultad, pero al final de ese camino también representa la victoria. Así lo expresó cada uno de estos eventos. Lo expresó Cristo en el desierto cuando ayunó 40 días y 40 noches. Inmediatamente el enemigo de Dios vino para tentarle y le puso 3 tentaciones. Y gracias al ayuno de esos 40 días y de esas 40 noches, el Señor Jesucristo tenía una mente ávida, despierta, en sintonía con el Padre.
para poder dar una respuesta positiva y apropiada a cada tentación. Y Jesús pudo salir avante ante esa crisis, ante esa opresión, ante esa tentación que el enemigo le puso. Cuando el Señor Jesús, después de esos 40 días, inició su ministerio público, era un gigante espiritual porque había pasado y había sobrepasado y superado la etapa de la aflicción. El enemigo lo dejó por un poco de tiempo. Iba y preparaba sus maquinaciones, por eso Pablo dice, de manera que no ignoréis sus maquinaciones. Venía nuevamente, pero Jesús estaba a la defensiva. Estaba preparado espiritualmente, su mente, todas las avenidas del alma estaban preparadas, porque Jesús las preparó en esos 40 días. Y tal vez tú quieres que te diga algo, pero no sé en realidad qué quieres que te diga. Pero el Señor Jesús ganó la victoria en esos 40 días. Todos tenemos en la vida 40 días, 40 años en los que debemos tomar sabias decisiones. Y Jesús caminó, hizo milagros, sanó, y el enemigo no pudo ganar, no pudo lograr que el Señor Jesús, ni aun con su mente, con sus pensamientos, fuera en contra de los designios, de la voluntad, los propósitos que Dios tenía para esta humanidad. Jesús tenía que morir, como la Biblia así lo dice, tenía que poner su vida en rescate por los pecadores. Y cuando iba a morir, Satanás trató de impedir la muerte de Cristo. Cuando logró la muerte de Cristo, trató de impedir la resurrección de Cristo. Pero Cristo dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, y ese poder lo recibí de mi Padre. Qué bueno es el Señor. No sé si tú quieres probar al Señor en 40 días. Y no sé cuál fue la causa, la secuencia que trae la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que Jesús asciende al cielo, pero se presenta nuevamente en esta tierra, vuelve a la tierra y está 40 días más sobre la tierra. Ya no 40 días de aflicción, ya no 40 días de persecución. Ahora el enemigo no pudo hacer absolutamente nada en contra de Jesús, porque Jesús se había levantado victorioso y se había declarado que él había sido un ser derrotado. Derrotado pero no vencido. Jesús caminaba por este mundo con sus ángeles. Se le apareció a los discípulos, se le apareció a las personas, se le apareció a más de 500, como lo dice Primera de Corintios. Y Jesús desafió la muerte cuando le mencionó: ¿dónde está, oh muerte,
tu victoria, porque Jesús venció la muerte, el poder y le quitó el imperio al que tenía el poder de la muerte, es decir, al enemigo. Por lo tanto, hermanos y amigos que me escuchan, en estos 40 días que el Señor ayunó, nos da el secreto de la victoria, el secreto del triunfo, el secreto del sometimiento, el secreto de la total obediencia. Y siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo Jesús, nosotros podemos alcanzar la victoria, y esa victoria solamente la podemos alcanzar gracias a todo cuanto el Señor Jesús cumplió. Él vino para vivir una vida perfecta, para ganar una victoria que humanamente no se podía ganar, porque la lucha era contra un querubín y sus huestes angélicas. Imposible que nosotros pudiésemos hacerle frente a ese querubín o a una de esas huestes, pero el Señor Jesús vino y tomó nuestra naturaleza y enfrentó personalmente al enemigo de Dios con sus huestes y le dijo: aquí está el Hijo de Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le enseñó al enemigo que el único que merece adoración se llama Dios, que el único que merece reverencia se llama Dios, que el único creador de todas las cosas que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y en las aguas y debajo de las aguas se llama Dios. Y a ese Dios fue que Él vino a representar, a ese Dios Él vino a señalar, a ese Dios Él vino a indicar que necesita reverencia, pero que no una reverencia forzada, sino voluntaria, que emane de un corazón convertido, de un corazón arrepentido. Y hermanos y hermanas, Cristo Jesús vendrá. No sé si los 40 días tienen relación con la venida de Jesús, pero tienen una secuencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No me atrevo a decir que tiene relación, pero no digo que no tiene. El punto es que cuando empieza el punto de partida de esos 40 días, mi hermano y mi hermana, Cristo Jesús viene y va a venir muy pronto para llevarnos a vivir con Él por la eternidad, a sacarnos de este mundo lleno de dolor, lleno de sufrimiento, de incomprensión, donde la ley del juega vivo cada día aumenta en el mundo secular y también es practicado en el mundo religioso por ministros, por administradores y por hermanos que dicen haber nacido de nuevo. Existe el juega vivo. Cristo en 40 días logró señalar cuál es el secreto del éxito para todas las debilidades humanas. Y nosotros podemos aprender de Jesús, podemos emular su vida perfecta, levantando nuestros ojos al cielo y colocándolos en el autor y consumador de nuestra fe. Qué bueno es Cristo Jesús.
que nos acepta como somos, pero no nos promete dejar como estamos. Él quiere hacer un cambio, una transformación. Hay mucho egoísmo aún dentro de las iglesias, mucho orgullo, mucha vanidad, mucha prepotencia. Eso tiene que ir desapareciendo. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este es el secreto de una persona que emula permanentemente la vida perfecta de Cristo Jesús. En esta hora, quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy con mi vida llena de pecados, de flaqueza, de debilidad, luchando por querer hacer el bien, pero el bien que quiero no hago, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y quiero, Señor, como Pablo, decir gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que con la mente sirvo a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Y pedirle a Jesús en esta tarde que produzca el cambio, la transformación para que el egoísmo, para que el canibalismo desaparezca de aquellos que quieren vivir un día con Jesús. Hay mucho canibalismo dentro de la iglesia y eso no puede ser. Necesitamos, como dijo Jesús, amarnos los unos a los otros, pero no como dijo Mario Moreno Cantinflas, armaos los unos contra los otros. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, Señor, cambia mi vida porque yo no puedo hacerlo? Toma mi vida porque yo no puedo hacerlo. Quiero ser un fiel ejemplo de alguien que tiene una íntima e estrecha relación con Jesús. Alguien que es peregrino y advenedizo en este mundo y que desea vivir en una patria mejor. Si ese es tu anhelo y es mi anhelo, te invito que oremos. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por Jesús y su sacrificio en la cruz. Gracias por el inmenso amor del Padre. Gracias por el servicio desinteresado de los ángeles a nuestra disposición. Y querido Padre, permite que en esta hora nuestras vidas puedan ser compungidas por tu Espíritu y que podamos anhelar hacer tu santa y divina voluntad y más que eso, vivir contigo por siempre. Bendice a los líderes de la iglesia. Bendice a tu iglesia. Bendice a tus administradores. Y querido Dios, enséñanos un poquito de humildad. Y como decía aquel gran padre de la India, los cristianos son los que dañan el cristianismo, porque el cristianismo es bueno, son los cristianos los que lo dañan. Y permite, Señor, que donde nosotros estemos o vayamos, podamos representarte dignamente, transparentemente, como alguien que anhela un día vivir con Jesús por toda la eternidad. Gracias, Padre. Suple nuestras necesidades y ayúdanos a suplir la de nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.